Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo un video bastante especial. Hoy vamos a entender y a realizar el algoritmo para crear un juego de lotería. Esto lo vamos a desarrollar tanto en pseudocódigo como en lenguaje de MATLAB. Bien, como siempre lo primero que vamos a hacer es entender cómo resolver el ejercicio. Segundo, cómo desarrollar nuestro pseudocódigo para por último plasmarlo en un lenguaje de programación y poder comprobarlo. Bien, nuestro juego de lotería va a constar de tres partes principales. Primero, nosotros vamos a ingresar la cantidad de números posibles, es decir, la cantidad de números que va a tener potencialmente el juego para adivinarse. Y por último, el último número que vamos a ingresar es la cantidad de números que vamos a adivinar en serie. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, vamos a adivinar 6 números del 1 al 45, como es la lotería en mi país. Y por último, cómo escoger los números, ya sea de manera aleatoria o por elección personal. Entonces, dada la explicación anterior, lo que vamos a hacer es tener, obviamente, el inicio de nuestro pseudocódigo. Posterior a eso, vamos a ingresar tres variables. N va a representar la cantidad de números que va a tener nuestro juego de lotería, como les había dicho anteriormente, por ejemplo 45 números. NB va a representar la cantidad de boletos que vamos a comprar en nuestro juego, y NA va a representar la cantidad de números de la serie que vamos a adivinar, es decir, si vamos a adivinar 6 de 45 números, si vamos a adivinar o si van a salir 6 de 100 números o 5 de 20 números, etc. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte del pseudocódigo es explicar que vamos a necesitar tres funciones. Primero, la función repetido, que ya lo he venido utilizando bastante en el canal. Les voy a dejar algunos videos donde explico un poco más a detalle cómo funciona el algoritmo, que es básicamente la función repetido es para evitar repetir los números que ya hemos ingresado en una serie, ya sea de manera aleatoria o de manera manual. Para eso nos sirve la función de repetido. La segunda función es la función ordenar, que es la primera vez que la estoy utilizando, pero dada las circunstancias de las condiciones, como vamos a ordenar varias veces el vector b, que voy a explicar posteriormente, he decidido hacer esta función, ¿no? Separarla de la línea principal del algoritmo, debido a que una función se le puede hacer la llamada una determinada infinita de veces que la necesitemos usar. Y la función aciertos, que nos va a determinar justamente los aciertos que hay entre nuestro vector que hemos generado, nuestro vector de los números ganadores versus los números de los boletos, ¿no? De la serie de los boletos. Bien, entonces vamos a explicar brevemente cada una de las funciones en qué consiste. Lo que va a hacer aquí, por ejemplo, en la función repetido, es utilizar un vector v, un contador i y un acumulador s. Luego van a ver por qué es importante siempre poner entre paréntesis lo que se va a necesitar para cada función. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a recorrer desde k que comienza en 1 hasta i-1. Es decir, vamos a ir recorriendo el vector v, los números anteriores del vector v al último valor que estamos ingresando. Es decir, por ejemplo, si b de la posición i es igual a b de la posición k, entonces podemos decir que son iguales. Entonces este contador o acumulador s lo que va a hacer es mostrar que hay un número que se ha repetido para que posteriormente se genere un nuevo número aleatorio o se ingrese un nuevo número. Vamos a ver la utilidad posteriormente. La función ordenar, entonces, lo que vamos a hacer es básicamente un algoritmo tipo el método de ordenación burbuja. Lo que vamos a hacer es recorrer dos veces el vector. Vamos a ir recorriendo valor por valor de cada posición, es decir, con un contador z que va desde 1 hasta na, que es la cantidad de números en serie que vamos a ingresar por boleto, que en el ejemplo, por ejemplo, era 6. Y luego vamos a hacer un para que va desde q de 2 hasta la misma cantidad de na, y vamos a ir recorriendo, ¿no? Valor por valor. Por ejemplo, si el valor de la posición k que comienza en 2 es menor que el valor de la posición q menos 1, lo que vamos a hacer es, con este cambio de variables, utilizando
esta variable aux, lo que vamos a hacer es cambiarlo de posición de tal manera que estén ordenados de menor a mayor. Como van a darse cuenta aquí, el BQ que es mayor se va a colocar a la derecha, entonces el valor de BQ que es menor se va a colocar a la izquierda. Es por eso que es Q-1 la posición, que comienza en 2, es decir que comienza siempre un valor por encima de la Z, por ejemplo. Y entonces lo que vamos a hacer es justamente hacer el cambio de variables recorriendo todo el vector, y ya con esto nos vamos a asegurar que el vector esté ordenado de manera ascendente, y esto nos va a permitir que sea mucho más fácil justamente determinar o encontrar esos valores, esos aciertos dentro de nuestras series de boletos. Y por último vamos a hacer justamente la función aciertos para determinar cuáles son los valores que se repiten dentro de nuestros boletos, es decir, los números ganadores, vaya. Entonces, en la función aciertos lo que vamos a hacer es necesitar el vector v siempre, el vector ng, que va a ser el vector donde se van a almacenar los números ganadores, y na, que ya sabemos que es la cantidad de la serie que vamos a tener dentro de nuestros boletos, la cantidad de números de cada boleto. Entonces, aquí vamos a utilizar dos contadores también, que comienza desde h, desde 1 hasta n, y aquí el g, que comienza desde 1 hasta na también. Lo que vamos a ir haciendo justamente también es ir comprobando, ¿no? Valor en este caso es diferente al de la ordenar, de la función ordenar, porque en ordenar simplemente se compara el mismo vector, porque se va a ordenar. Aquí lo que vamos a hacer es comparar cada posición de cada uno de los vectores, es decir, por ejemplo el BH, ¿no?, que comenzó con 1, se va a ir comprobando, ¿no?, si el valor de la primera posición del boleto, de nuestro boleto, va a ser igual al valor de cada una de las posiciones del boleto ganador, por así decirlo. Y entonces por cada vez que se tenga un acierto, se va a sumar justamente, ¿no?, se va a ir acumulando el número de aciertos. Entonces así vamos a ir recorriendo todo nuestro vector de boleto ganadores uno por uno, ¿no? Y bien, entonces simplemente cerramos, y no se olviden que las funciones solamente van a ser utilizadas cada vez que se les haga una llamada, es decir, no se van a leer si es que yo no pongo ninguna vez la función repetido tal cual, ni ordenar, ni aciertos, no me va justamente a ejecutar. Y bien, entonces la segunda parte de nuestro pseudocódigo, tras escribir y redactar todas las funciones, les he separado aquí para poderlo ver mucho mejor, es la generación de números ganadores como tal. Entonces vamos a leer simplemente tal cual como lo tenemos en el pseudocódigo. Nos dice que para un i que comience en 1 hasta el número de serie que vamos a tener, la cantidad de números que vamos a tener por boletos, se va a ir generando, ¿no?, de manera aleatoria. X va a ser igual a un número aleatorio del 1 hasta n, el n ingresado, que por ejemplo en el ejemplo era 45, y se va a almacenar aquí en el vector v. Ahora vamos a ver por qué siempre utilizamos el vector v. El vector v de la posición i, obviamente, uno por uno. Entonces se almacena x, vamos a utilizar este acumulador s, que lo habíamos utilizado aquí, no se olviden, en la función de repetido, y o va a ser igual a repetido, que se le hace la primera llamada, es decir, o va a almacenar el valor de s que obtenemos aquí. Entonces o va a almacenar el resultado que dé s de la función repetido. Entonces si o es mayor que 0, quiere decir que hubo un acierto, porque se almacenó el valor de s dentro de la función repetido. Entonces si es que hubo tal acierto, si es que hubo ese acierto como tal, entonces mientras que o sea mayor que 0, es decir, mientras que haya un acierto dentro de la función repetido, quiere decir que debemos generar un nuevo número aleatorio. Entonces este bucle solo se va a cerrar mientras que el nuevo número aleatorio no se haya repetido, porque obviamente dentro de nuestro boleto de lotería no podemos tener números iguales, porque se van a adivinar diferentes números del 1 al n, en este caso del 1 al 45,
en esos 6 números de cada boleto. Entonces, una vez que ya comprobamos que no se repitió ningún número, vamos a cerrar cerramos la condicional del O mayor que 0, y a su vez también cerramos el ciclo para, que determinó ya desde el 1 hasta NA toda la serie del boleto ganador. Y lo que vamos a hacer es asignar, ¿no? Que el vector V ahora, tras hacerle la llamada a la función ordenar, se va a obtener un nuevo vector, se asigna con esta función. Entonces podemos decir ya que con esta asignación y con esta llamada ya estamos ordenando utilizando nuestra función ordenar, ¿no? Y aquí especificamos obviamente V y NA. Entonces aquí está el detalle, muchachos. ¿Por qué ponemos siempre el vector V? Porque, como se darán cuenta, esta función ordenar ya viene ya con una predisposición por la variable V, que va a almacenar un vector, y NA, que va a almacenar el tamaño. Entonces es por eso que, como yo siempre necesito V, voy a probablemente a ordenar los boletos en ese vector V. Entonces es por eso que los boletos ganadores los voy a trasladar a este nuevo vector NG, para que cuando tenga que ordenar los boletos ganadores, los boletos generados, los boletos de compra, siga utilizando la variable V para asignar esos boletos sin necesidad de sobreescribir, ¿no?, los boletos ganadores, que ya ahora se van a almacenar con esta asignación simple en el vector NG, el vector de los números ganadores. Bien, esto simplemente es un recorrido que vamos desde i comienza en 1 hasta NA, el número de series, y vamos a ir asignando por cada posición el vector V, que en este caso tiene los números ganadores. Ahora, la segunda parte es elección aleatoria de los números de los boletos. Es decir, como les había comentado aquí en los objetivos de nuestro algoritmo, el último objetivo era aleatoriedad o elección personal. Es decir, como cuando uno va a hacer nuestra adquisición de los boletos de lotería, si vamos a comprar una cantidad pequeña, probablemente se nos pueden ocurrir los números de nuestros familiares, de nuestros cumpleaños, aniversarios, números de la suerte, etc. Sin embargo, si quieres comprar una cantidad muy grande, por ejemplo 10 o 11 boletos, o incluso 5, se te pueden acabar los números predilectos. Entonces, para ello, pues en el algoritmo vamos a darle también la orden de, si es que deseamos, generar de manera aleatoria esos números sin tener que nosotros pensar en cualquier otra cantidad de números que sean familiares. Entonces, volviendo entonces a esta parte, la elección aleatoria de números de cada boleto. Es decir, vamos a tener un K que va desde 1 hasta NB, que recordemos que es la segunda variable ingresada, leída, que es la cantidad de boletos que vamos a querer. Entonces, por cada boleto vamos a tener una opción. Aquí en esta parte está el detalle. Aquí nos dice que si el número de boletos excede a 10, el mensaje siempre va a ser sí, para que no tengamos que ir confirmando por cada uno. Es decir, si yo pongo que quiero 20 boletos con este algoritmo, no voy a estar confirmando por cada boleto si quiero o no quiero que sea aleatorio, sino a partir de que sea más de 10, todos van a ser aleatorios. Y a partir de que sean menores que 10, si quiero, puedo ir comprobando boleto por boleto, puedo ir ingresando boleto por boleto, si es que quiero o no que sean números aleatorios. Entonces queda claro, en el caso de que el número de boletos exceda a 10, vamos a decir que el mensaje va a ser igual a sí, de frente. De no ser el caso, leemos un mensaje que puede ser sí o puede ser no. O en este caso, si es que el mensaje no es sí, directamente se va a considerar un no. Se escriba lo que se escriba, ya que se va a leer como una cadena. Entonces, si el mensaje es igual a sí, como cadena, por eso lo ponemos entre comillas, vamos a ir generando de manera aleatoria desde 1 hasta NA, de manera aleatoria, un número de boleto. Esta parte del algoritmo es similar a la generación de los números ganadores, porque obviamente va a ser de manera aleatoria. Y he aquí el detalle. Aquí es donde voy a comprobar junto con ustedes
el video que tengo aquí, que es el video más visto del canal, es de por qué es tan difícil ganar la lotería. Porque aunque no sea una estafa, es muy complicado, incluso si yo tengo el mismo algoritmo, volver a repetir los números aleatorios, y lo vamos a comprobar juntos posteriormente en MATLAB. Pero bueno, regresando al algoritmo, entonces vamos a ir generando de manera aleatoria tal cual como lo tenemos, si se dan cuenta, porque nos dice que va desde 1 hasta NA y se va a ir generando el número aleatorio. En este caso utilizamos de nuevo la función repetido. Como les digo, se va a asignar siempre en el vector v, ya que al hacer la llamada en la función repetido no tenemos que cambiar nada. Siempre va a tener el v, la posición y el acumulador s, y se le va a asignar la respuesta a la variable o. Entonces repetimos igual, si es que o es mayor que 0 quiere decir que se ha repetido el número aleatorio, y si es que se ha repetido el número aleatorio, vamos a decir que mientras o sea mayor que 0, repetimos el proceso, ¿no? Tanto de la generación del número aleatorio como la de la asignación en el vector v, la generación de un nuevo valor para s que comenzará en 0, y en la función repetido se va a recorrer de tal manera que si es que sigue repitiéndose, s va a cambiar a otro nuevo valor que a su vez se va a asignar a o, y va a generar que sigamos dentro del bucle. Y bien, ustedes dirán, pero ¿qué pasa si siempre se repite? No se preocupen, que los algoritmos están preparados siempre para hacer una serie inmensa y rápida de operaciones, que es muy poco probable que se repita de manera infinita. Así que siempre se va a salir del bucle. 10.000 operaciones pueden darse en un segundo, así que no hay problema, no vamos a tener un ciclo infinito, porque hay una probabilidad compartida de que se den justamente estos números, pues, ¿no? Estos números del 1 al 45, por ejemplo, tienen todos la misma probabilidad de ocurrir, así que es muy poco probable que se repitan, sobre todo si es que el número de boletos es pequeño, como por ejemplo 6, ¿no? 6 de 45 es muy poco probable que se repitan. Entonces, una vez que ya tenemos toda la asignación, cerramos obviamente nuestro ciclo mientras, cerramos el si de los números repetidos, fin para i de la generación del boleto, y de ahí pasamos justamente a nuestra generación manual de boletos de lotería. En este caso, como ya se podrán dar cuenta, van a cambiar un par de cosas. En primer lugar, ya que se va a leer, hay la posibilidad de que cometamos un error. Es decir, tanto en el caso de que, por ejemplo, coloquemos números menores que 0 y mayores que n, es decir, números que están fuera de nuestro rango. Si ese es el caso, suponiendo obviamente que siempre vamos a ingresar números enteros, suponiendo que sea ese el caso de que ingresemos un número que sea menor que 0 o mayor que n, se va a ir repitiendo también un bucle que no debería ser infinito, porque obviamente son las instrucciones que se tiene desde el principio, pero que depende obviamente del número que se está ingresando. Y en ese caso repetimos, obviamente, valga la redundancia, la función repetido. Es decir, si yo ingreso en el primer valor, es decir, cuando i es igual a 1, ingreso 1, y cuando i se vuelve 2, me va a volver a pedir un nuevo número. En este caso, si al ingresar yo vuelvo a ingresar 1, nuestra función repetido va a obligarnos a ingresar en este bucle, en el que tendremos que ingresar un nuevo valor que no se repita a cualquiera de los anteriores, ya que tenemos una cantidad determinada de números. Por ejemplo, 45, de 45 no es posible que solamente ingresemos un número o que repitamos uno que ya haya ingresado. Y eso obviamente también para que el juego sea justo y podamos ganar, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de ganar el premio mayor si es que ingresamos un número repetido, pues, ¿no? Entonces la forma de utilizar la función repetido es similar a la de la generación de números aleatorios, y a su vez similar a la generación de los números ganadores. Entonces, por eso que me voy a saltar esta parte de explicar, porque es básicamente lo mismo, pero aquí ya podemos decir que se acabó el sí que nos decía si es que el mensaje es igual a sí o si es igual a no. Con esta parte ya estamos obviamente intuyendo que ya sabemos si es mayor que 10 el número de boletos, o si es que se ha ingresado sí
o no si es que es menor que 10. Es decir, si es que queremos o no boletos con números aleatorios. Una vez que ya tenemos esto, simplemente lo que vamos a hacer es ordenar. Y como les decía, siempre utilizo V. Independientemente del número de boletos, siempre utilizo V, porque nuestra función ordenar nos pide que siempre sea un V. Ya está predispuesta a que sea un V y al NA, obviamente. Siempre vamos a tener que utilizar V. Es por eso que los números ganadores están almacenados ya no en V, sino en NG, para que no se sobreescriba cada boleto. Sin embargo, a su vez, para que no se sobreescriban los boletos ganadores, vamos a hacer dos cosas. Primero, los aciertos los vamos a almacenar en este vector, básicamente, que es un vector, pero convertido en matriz, ya que va a ser una matriz con una sola columna, que básicamente es un vector, ¿no? Vertical, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí utilizar por primera vez nuestra función aciertos, donde vamos a ingresar V, el V ya ordenado, NG, que obviamente ya se ordenó también anteriormente, y el NA, que siempre se utiliza porque es el tamaño de la serie de números que va a tener el boleto. Y aquí viene la asignación que va a tener la matriz con los números de los boletos. Por eso que va a empezar desde 1 hasta NA y se le va a asignar el valor desde 1 hasta NA de cada uno de los boletos. Es por eso que no importa que se sobreescriba V, porque se va a almacenar en cada fila K. Es decir, por cada, como vemos aquí, por cada boleto vamos a tener una fila con determinados valores numéricos. Es decir, con cada valor de cada boleto. Entonces es por eso que ponemos aquí K. K representa al número de boletos y vamos a tener una cantidad determinada de filas en nuestra matriz de números de los boletos, y M representa a cada columna, que en este caso va a corresponder a cada vector del número generado por cada boleto. Es por eso que va desde 1 hasta NA. Entonces cerramos el ciclo para justamente de M en la asignación a la matriz de los boletos, y cerramos por último el ciclo para K, que va a tener cada boleto, ¿no? Entonces, por último, ya tenemos simplemente escribir los resultados. Ya hemos generado tanto los boletos como los números ganadores, el boleto ganador, y lo que vamos a hacer es escribir los números ganadores, que es un vector. Por eso que ponemos escribir NG de la posición I, que va hasta NA. Pero aquí viene el otro detalle: como tenemos la matriz MB, que tiene los números ganadores, y tenemos el vector A, que tiene los aciertos, lo que vamos a hacer es una función de concatenación, que lo tengo explicado aquí en otro video y se lo voy a poner posteriormente, y se lo voy a recomendar también que lo vean. Pero básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a ir recorriendo cada valor de cada columna, y en la última columna lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar el acierto. Es decir, vamos a mostrar, por ejemplo, si en el primer boleto pusimos 1, 4, 5, 6, 7, 8, si pusimos esos números y en el boleto ganador tenemos solamente el 1, lo que vamos a poner es en la última columna de nuestra matriz MBA, matriz de boletos y aciertos. En la última columna lo que vamos a poner es la cantidad de aciertos que tenemos con respecto al boleto ganador. Entonces, por eso que decimos que si es que J es menor que NA más 1, es decir, que el número de serie, la cantidad de números por boleto más 1, mientras sea menor, se va a asignar simplemente los valores, obviamente, de la matriz MB. Pero en el caso de la última columna, cuando sea igual a NA más 1, es decir, por ejemplo, si tuviéramos 6 números por cada boleto, NA más 1 vendría a ser 7, y en la columna 7 se va a almacenar solamente nuestro valor del vector A, que contiene cada uno de los aciertos. De esa manera se va a disponer de los valores de los aciertos en la misma matriz. Y lo que vamos a hacer tras asignar simplemente va a ser, obviamente, escribir de la misma forma, no con las mismas dimensiones, NB filas y NA más 1 columnas. Entonces ya con esto estaríamos acabando con nuestro pseudocódigo, y lo que vamos a hacer es
tras toda esta explicación, plasmarlo en el MATLAB o explicarlo básicamente. Bien, entonces tras la larga explicación, lo que vamos a hacer es justamente corroborarlo en el lenguaje de MATLAB. Vamos a ir tal cual, paso a paso, como lo hemos visto en nuestro pseudocódigo. Primero vamos a ir mencionando uno por una las funciones. Obviamente aquí tenemos el inicio, ¿no? Primero del script principal de nuestro algoritmo. Aquí detallamos para qué funciona el algoritmo para jugar a la lotería. La función clear y clc, clear para borrar las posibles variables que se hayan almacenado en una anterior ejecución de otro proceso o de otro programa. CLC para borrar en el command window para poder ver los resultados sin necesidad de entorpecer o de evidenciar otros resultados. Y vamos ingresando con la misma forma de siempre, la misma sintaxis. N es igual a input, ingreso el número de números de la lotería, es decir, de los números del 1 al n, en el ejemplo por ejemplo del 1 al 45, ingresé NB también el número de boletos que va a querer comprar y NA la cantidad de números que tendrá cada boleto, las series. Y bien, como decíamos, vamos a ir paso a paso con las funciones. La función repetido lo vamos a calcar tal cual lo tenemos en nuestro pseudocódigo, con la diferencia de que siempre vamos a colocar aquí en MATLAB una variable que va a tomar el valor justamente de la función, del resultado de la respuesta de la función, que en este caso la vamos a poner R, ¿no? R es igual a repetido y al final R va a ser igual al S. S recordemos que va a ser el valor que va a cambiar en el caso de que ya tengamos un número repetido al comparar nuestro vector I, que empieza desde K en 1 hasta I menos 1, ¿no? Es decir, que siempre debe ser mayor que 1 nuestro I, ¿no? Porque vamos a corroborar justamente el valor anterior o los valores anteriores a I. Es decir, si comenzamos con 2, es decir, si el nuevo valor, el valor de la posición K, o el valor de la posición K, que es el valor de la posición 1, es igual al nuevo valor, el valor de la posición I, que sería 2, vamos a decir, si es que son iguales, cambia, S va a ser igual a S más 1, que S va a ser igual a 1, damos por respuesta en R que S es igual a 1, entonces se va a tener que generar un nuevo número aleatorio o un nuevo número ingresado. Bien, ahora entonces seguimos con la función ordenar. Aquí en ordenar también le vamos a dar un valor. En este caso W va a almacenar al vector ordenado, que va a requerir tal cual como en el pseudocódigo, de la variable B, de la variable NA el tamaño justamente de la serie, ¿no? Y calcamos tal cual como lo tenemos en nuestro pseudocódigo, obviamente teniendo en cuenta simplemente la sintaxis del lenguaje de MATLAB. S es igual a 1 hasta NA y Q, para que comience en Q igual a 2 hasta NA también. Entonces lo que vamos a hacer justamente va a ser esto, el cambio de variables utilizando AUS para invertir y lograr justamente, mientras se hace el recorrido de cada valor del vector, ordenar de manera ascendente. Una vez que se ordena de manera ascendente, que se transcribe todo esto, lo que vamos a hacer es darle el valor ordenado al W, porque W va a almacenar el resultado de la función. Tengamos en cuenta siempre esto, en MATLAB vamos a tener las funciones aparte. En otros lenguajes, tal vez como por ejemplo en Perl, lo que se hace es simplemente se puede tener las funciones anidadas, es decir, se puede hacer recursividad o se puede hacer llamada de funciones dentro del mismo script principal, pero en este caso en MATLAB no. Así que por eso lo separamos y me parece también una forma más ordenada de manejar las funciones y también nos puede ayudar mucho. La función aciertos. Ahora igual le vamos a asignar al número de aciertos, y aciertos va a ser la llamada del vector V, de la variable ng y de la variable na, para poder desarrollar su proceso, que va a ir comparando valor por valor. Es decir, el recorrido va a ser, cada h representará al valor de cada boleto, y cada g va a representar al valor de cada boleto ganador del vector ng, del boleto ganador. Entonces va a ir comparando, y si es que hay algún acierto se va a ir acumulando, ¿no? en el acumulador A, que comienza en 0,
y nos va a decir la cantidad de veces que se ha encontrado un acierto dentro de nuestro boleto ganador. Y como les decía, aquí vamos a ver precisamente por qué es complicada ganar la lotería, y incluso si toda esta maquinaria consta de la misma forma de hacer números aleatorios. Y bien, entonces vamos a seguir con nuestro script principal de nuestro pseudocódigo. Tal cual como lo tenemos en nuestro pseudocódigo, entonces vamos a ir redactando, ¿no? Para un i que comienza desde 1 hasta na, este proceso es el proceso de generación de los números ganadores. Aquí nada más vamos a tener en cuenta la sintaxis de MATLAB, ya que los números aleatorios que nos va a generar al multiplicarlo por n pueden salir con decimales. Entonces por eso que vamos a utilizar la función round, y también nos puede salir 0. Entonces por eso que vamos a decir que mientras x de 0 se va a repetir. Y como les decía, como es poco probable de que dé un 0, bueno, no poco probable, sino tiene la misma probabilidad que dé 0 a que dé cualquiera de los otros 45 números, entonces por eso que este ciclo no se va a hacer un ciclo infinito, es decir, va a ser simplemente un mero procedimiento, demore lo que demore, es decir, si necesita 10.000 pasos para encontrar un número diferente de 0, lo vamos a tener sin problemas y el algoritmo no se va a parar. Bien, entonces seguimos. Asignamos entonces el valor generado que no sea 0 de nuevo a nuestro vector v, que se va a repetir constantemente, y vamos a asignar el valor de 0 a s. El valor de o va a almacenar el resultado de nuestra función repetido al ser llamado, y si es que o almacena un valor diferente de 0, quiere decir que se ha repetido un número aleatorio en el vector v, entonces por ende se va a generar un nuevo número aleatorio que no sea 0, es por eso que se vuelve a ingresar tal cual el mismo bucle y las mismas llamadas hasta que tengamos un número que no sea 0 y que no sea igual al anterior número generado. Una vez que tenemos esto, podemos decir que ya tenemos los números ganadores de la lotería, y lo que vamos a hacer es ordenarlos en la función ordenar, y vamos a reasignar simplemente. Tras ordenar, el resultado de la función que nos va a generar un vector v se va a asignar ahora y va a sobreescribir al vector v, el vector w al vector v, y vamos a tener los números ganadores de manera ordenada. Y como les decía, ya que vamos a seguir utilizando la variable v para asignar los valores de los boletos, lo que vamos a hacer es, para no sobreescribir, vamos a pasar todos los valores del vector v al vector ng. Entonces, una vez que se han asignado, ya podemos pasar a la siguiente parte, que es la generación de los números aleatorios o de los números ingresados de manera manual, es decir, los números de nuestros boletos de lotería. Por eso que vamos a empezar tal cual como en el pseudocódigo, con k desde 1 hasta nb, que representa el número de boletos que vamos a querer adquirir o mostrar en este caso. Entonces, como habíamos mencionado en el pseudocódigo, si es que el número de boletos excede a 10, el mensaje automáticamente va a ser sí, siempre. Entonces se pasaría simplemente a generar de manera aleatoria. En el caso contrario de que sea menor que 10, vamos a decir, ¿no? Vamos a preguntar por cada vez, es decir, si son 9 boletos, se va a preguntar por cada uno de los boletos si es que se desea generar números aleatoriamente, sí o no. En el caso de que nosotros escribamos correctamente la palabra sí, se va a generar una serie de números aleatorios de lotería. Para eso utilizamos la función strcmp, donde ponemos aquí la variable o la cadena que se va a comparar, y aquí también la variable o la cadena que se va a comparar. Si es que esta función strcmp da igual a 1, quiere decir que es verdadero, y por ende son iguales, ¿no? Ambas cadenas. Y si son iguales, el mensaje ingresado por computadora igual a la cadena sí, quiere decir que sí queremos números aleatorios. Antes que me olvide, no se olviden que para cadenas se tiene que especificar coma y esta parte entre s, ¿no? Para decir que es una cadena, porque no es lo mismo, como ya se dan cuenta, comparar una cadena a comparar, por ejemplo, un número. Y es por eso que
esto no tiene que ingresar como número, sino tiene que ingresar como cadena, la variable MSG. Y bien, entonces, como les había dicho en el pseudocódigo, el resto simplemente es calcar, repetir tal cual como en la generación de los números ganadores, la función repetido y todo lo que conlleva generar el número aleatorio del boleto. Si en caso es 0, se ingresa al bucle hasta que deje de ser 0. Si es que es repetido, se ingresa al bucle completo de si está repetido o no, y se va a comparar en el vector v, ¿no? Que se va a ir sobreescribiendo poco a poco a medida que se va ingresando dentro de este nuevo ciclo para, que comienza en 1 con k igual a 1 hasta nb. Esta vez ya no va a ir hasta na simplemente, sino hasta nb, porque estamos hablando de los boletos de lotería. Y bien, cerramos nuestro ciclo para, que va desde 1 hasta na, hasta el número de serie del boleto, o la serie de números por cada boleto. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar obviamente a la parte en la que decimos que queremos números de manera justamente manual, ¿no? En el caso de que hayamos dicho que no, o lo que sea que no sea así, va a ser considerado como no. Entonces vamos a ingresar de manera manual nuestros números de lotería. Ingresamos. Si es que el número no está acorde con los parámetros, es decir, con los intervalos, si es menor que 0 o si es que es mayor que nuestro n ingresado al principio, vamos a ingresar en este bucle pequeño donde vamos a tener que ingresar un número correcto. En el caso de que se repita, es decir, que ingresemos, como les decía hace rato en el ejemplo, si ingresamos un 1, 1, 1 otra vez, no nos va a permitir avanzar el algoritmo, porque nos va a pedir que ingresemos un número diferente, ¿no? De tal manera que se pueda avanzar con el algoritmo y obviamente, como les decía, tener chances también de ganar la lotería, ¿no? Al ingresar números nuevos. Entonces, con esto ya cerraríamos nuestro ciclo para el mensaje en el caso de que NB, el número de boletos de lotería, sea menor que 10. Se va a ir preguntando uno por uno si es que se quiere o no justamente tener números aleatorios. Es por eso que tenemos aquí. Pasamos entonces a ordenar. Vamos a hacer la llamada para ordenar. Simplemente copiamos tal cual la sintaxis, similar al pseudocódigo. Vamos a decir ordenar, donde vamos a utilizar el vector v y la variable na. Vamos a asignar también, recordando la sintaxis, el lenguaje de MATLAB. Aquí la posición de la fila K y la posición de la columna 1, es decir, nuestro vector de aciertos, que requiere a su vez la función aciertos ingresar el vector v, el vector ng de números ganadores y el tamaño de ambos vectores na. Aquí hacemos la posterior asignación, ¿no?, de nuestra matriz MB, que va a contener los boletos, los números de los boletos, y obviamente por cada uno de los valores de nuestro vector v, que va a ir sobreescribiéndose por cada boleto. Aquí simplemente cerramos nuestro ciclo para, que comienza en K y acaba en el número NB determinado de boletos. Y para simplificarnos un poco la vida, voy a mostrar simplemente los boletos o los números ganadores del boleto ganador. Voy a mostrar también la matriz ya concatenada, la matriz boletos, como les decía. Voy a explicarles, o les voy a dejar un video con el algoritmo para la concatenación si es que lo quieren, pero para no hacer más largo este video, simplemente voy a concatenarlo de la siguiente manera, ¿no?, utilizando esta función MATLAB con los corchetes. Y tras concatenar, al no poner punto y coma en ninguna de estas dos partes, lo que voy a hacer simplemente va a ser mostrar con este nombre los valores tanto de este vector con los números ganadores como de esta matriz, que va a tener los números de la lotería concatenados con nuestro vector de aciertos. Y por último, si queremos mostrar, podemos poner acierto comprobado y la función, el vector de aciertos, pero en este caso no lo voy a mostrar. Le voy a poner punto y coma, pero lo dejo ahí por si quieren copiar el pseudocódigo o el código, en este caso de MATLAB.
Y bien, lo que vamos a hacer ahora es comprobar. Y justamente como les decía, vamos a mostrar por qué la dificultad de las loterías. Le damos a correr. Voy a poner tal cual como lo tiene el ejemplo de mi video de por qué la lotería no es una estafa. Ingreso 45. El número de números posibles a adivinar. Y el número de boletos que quiero comprar, vamos a decir que 5, ¿no? Para comprobar nada más nuestro algoritmo. 5. Y ingrese la cantidad que tendrá cada boleto, vamos a decir 6, como la lotería es en Perú. Y bien, deseas crear números aleatoriamente, ya que he puesto que solo quiero 5 boletos, me va a preguntar por cada uno si quiero. Voy a poner sí, sí, no, sí. Ya en este caso, como me está pidiendo un número, voy a tener que ingresar obviamente un número y no poner simplemente la cadena. Me vuelve a preguntar, ¿deseas crear números aleatoriamente? Voy a poner sí. Y por último sí. Entonces aquí tenemos, voy a mostrar un poco más grande. Los números ganadores son 2, 3, 4, 21, 23 y 31. Nos dice aquí nuestra matriz de boletos que nuestros números aleatorios fueron, en los dos primeros boletos, estos de aquí: 7, 23, 30, 33, 37 y 44, de los cuales uno es el acierto, que es el 23. En el caso de abajo nos dice que también tenemos un acierto. En este caso el acierto viene a ser 4. En el tercero, que me parece que es el número que yo generé, sí, es el número que yo generé manualmente, nos dice que no tenemos ningún acierto, que es lo que usualmente pasa cuando compramos las loterías. Y en el cuarto boleto aleatorio que hemos generado tenemos el 3, único acierto. Ahora vamos a ir jugando un poco con las probabilidades, ¿no? Primero antes de pasar a jugar con las probabilidades, voy a comprobar con más boletos, a ver si con más boletos tenemos más probabilidad de ganar. Tal cual, con la misma cantidad de números a adivinar, que sean 6, y la misma cantidad del rango, por así decirlo, ¿no? Que sea del 1 al 45. Vamos a probar. Vamos a decir que queremos 45, ¿no? 45, del 1 al 45. Y el número de boletos a comprar, yo digo que 11, ¿no? Vamos a invertir un poco más, poniendo que está como en mi país $1 cada boleto, ¿no? Y vamos a ganar $1.000.000, por así. Ingresa la cantidad de números que tendrá cada boleto: 6, la misma dificultad. Ahí vamos a ver, hemos tenido estos 11 boletos generados automáticamente, y estos son los números ganadores. Tenemos como máximo 2 aciertos, ¿no? Con 11 ya son $11, y el boleto ganador tiene esta serie de 6 números, ¿no? En mi país, al menos, con dos aciertos es $1.17 aproximadamente de premio, o sea, prácticamente nada, y ni siquiera recuperaríamos lo que hemos invertido. O probablemente sí, a ver, sí, probablemente no, con dos aciertos probablemente recuperaríamos un poco. No lo sé, tendría que comprobarlo, pero sí, aproximadamente sería $1 y un poquito. Bueno, y entonces vamos a comprobar. Tenemos nuestro boleto o nuestros números ganadores. Nos dice aquí que tenemos 2 aciertos. Viene a ser 44 y viene a ser el 19. Y así sucesivamente, ¿no? Acá viene a ser el 2 aciertos también, viene a ser el 1 y el 8. Aquí viene a ser el 17 y el 44, y así sucesivamente. Nos hemos acercado, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si con más boletos, y ahora ya no vamos a ir viendo quizás la serie. Ya creo que ha quedado comprobado que comprueba bien la cantidad por cada uno de los boletos, la cantidad de acierto. Así que vamos a ir simplemente, vamos a confiar en el algoritmo. Vamos a decir entonces 45 números, ¿no? Y vamos a comprar ahora 20, ¿no? Ya vamos a elevar un poquito la apuesta. Y 6 también, ¿no? Así es. Ahora vamos a ir viendo. Dos, como máximo 2. Como les digo, vamos a confiar en la serie. Y ahora vamos
por último, con la misma dificultad, porque es tal cual, prácticamente calcada la que tenemos en mi país, 45. Número de boletos 100, voy a gastarme $100 porque tengo fe. Y la cantidad de números que tendrá cada boleto, vamos a decir que 6 igual. Ahí vamos a ver, ahora se excede un poco más. Acá tenemos uno de 3. Sí, ya me acabo de acordar. Con 3 aciertos son $1 y un poquito. Con 4 aciertos me parece que son aproximadamente unos $25. Con 4 aciertos. Ya por lo menos ya tendríamos $26. $26. Acá tenemos otro 3, que es $1 y un poquito más. Ya tenemos 26 y un poquito de dólares. Y como verán, ya no se repite ningún otro 4. No se repite ningún otro 4, pero se repiten 2, 3. Así que probablemente serían unos 28 y un poquito más, $28.5 de $100 invertidos. Entonces, como les decía, es justamente esta la dificultad, ¿no? Ya que tenemos este algoritmo, les voy a dejar incluso en la descripción si quieren descargarlo, ¿no? Para que comprueben, para que simulen nada más sus juegos de lotería. Es justamente esto, ¿no? Por más que yo pueda generar incluso 1000 números, es muy poco probable que yo logre atinar a una cantidad considerable de aciertos que me permita justamente tener un retorno mínimo de lo invertido en los boletos de lotería. Entonces es justo por esto que yo les digo que aunque no fuese una estafa, que no creo, simplemente es un juego muy complicado. Ni siquiera podría mostrarles aquí la cantidad de boletos que necesitaría comprar para asegurar el 100%. Tendrían que ser 8 millones, como decían en el ejemplo. 8 millones de boletos. O sea, no podría mostrar, probablemente se congelaría mi computadora. Pero si gustan, voy a probar con 1000 y voy a acelerar. 45. Vamos a poner 1000 boletos. Y la cantidad por cada boleto, 6. Como verán, como les decía, un segundo nada más se demoró. Lo voy a dejar así. 3, vamos a contar los 3. 1, porque por cada 3 es $1 aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que son 6 nada más, 6. Estoy tratando de ir despacio. Hasta ahorita voy $6.6 aproximadamente. 7.7 de $1000, no se olviden. 8.8. Qué mala suerte. 9.9. 11. 12.1. 13.2. Voy a decirlo entero. Qué mala suerte. 13.2. 14.3, 15.4, 16.5, 17.6, 18.7, 19.8, 20.9 aproximadamente. Y como les dije, no tuvimos ningún solo 4. Que nos podría haber asegurado unos $25 por lo menos. O sea, hemos recaudado en total aproximadamente 24.9, ¿no? $25, supongan, con todos los boletos gratis que te dan por ahí en Argos en mi país, ¿no? Entonces es esto, de 8 millones de posibilidades. De esas 8 millones, cuando hice la ejecución con 20 boletos, tuve la suerte anteriormente de tener un 4. ¿No? Pero en este caso, con 1000 boletos, de esos 1000 me puede tocar incluso unos 1000 boletos
sin ningún acierto, tranquilamente. Pero de esos 1000 puede recaudar $25. Obviamente es una pérdida tremenda. Entonces es por eso que les digo que es prácticamente imposible predecir. Matemáticamente se podría hacer solo con 8 millones y pico, como lo explicaban en el video, para cubrir todas las posibilidades. Y posibilidades tan absurdas como tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y así sucesivamente. O tener, por ejemplo, 1, 4, 7 y así. Tener series, ¿no? Series aritméticas como explicaban en el anterior video. Entonces por eso que es muy complicado. Pero bueno, ya para no aburrirlos tanto, quizás lo que voy a hacer ahora es explicar ejemplos de maneras más fáciles. Es decir, ¿cómo podría ser para que esto sea más fácil de ganar? Reduciendo la cantidad de números y quizás aumentando, ¿no? Vamos a ponerle aquí 10 y vamos a aumentar la cantidad de números que se tiene que adivinar. 7. Vamos a decir sí, sí, sí a todo. Era para ponerle 11. Ya ven, ahora sí por lo menos tenemos un 4. Es muy complicado todavía, pero tenemos por lo menos un 4 rápidamente. Y ahora vamos a probar, a ver, nuevamente. Vamos a decir 20. Vamos a comprar 5 boletos. Y vamos a decir 5. Vamos a tener fe. Voy a ingresar números. A ver. 1, 20, 15, 4, 9. Esos 5 números. Y luego el resto, sí, aleatorio. No tuve ningún acierto. Aún así sigue siendo muy difícil. Pero ¿qué puedo hacer para que sea fácil? Ya a nivel regalado. Una lotería ilógica. 8. Y vamos a adivinar. Vamos a tener 5 boletos. Y vamos a adivinar 3. Vamos a tener 3 números por boleto. Y esos números pueden ir del 1 al 8. Vamos a ver si se hace mucho más sencillo. Vamos a ver si logramos acertar al menos en 5 boletos. Sí. Sí. No. Voy a ingresar. Voy a tenerme fe. 1, 4 y 9. ¿Sí? Ah, aquí está el detalle. Puse 9 y va del 1 al 8. Es por eso que me rebotó el algoritmo. Aquí comprobando sin querer nuestro propio código. Y por último vamos a decir que sí, lo quiero aleatorio. Entonces, como ven, a pesar de que va del 1 al 8, sigue siendo muy complicado de adivinar. A pesar de que tengo que adivinar 3 de 8 posibles, salieron estos 3, 4 y 5. Yo a los que les tuve fe fue al 1, 4 y 6. Y no se dio. ¿Y por qué? Porque como les explicaba en el ejercicio, estas son las probabilidades. Las combinaciones son, como les decía, me parece que... Bien, entonces para simplificar simplemente la explicación, para no irnos por las ramas, lo que tendríamos sería 8 factorial entre 3 factorial, el número por adivinar, por el factorial de 8, la cantidad total, menos la cantidad de combinaciones, ¿no? En este caso, de posibles números. Esto nos terminaría dando así, 5, ¿no? 5 factorial. Entonces podríamos suprimir o simplificar el 5 factorial para que aquí nos quede 8 por 7 por 6. Y al eliminar entonces con esto el 5 factorial, nos quedaría el factorial de 3, que es lo mismo decir 2 por 3. Entonces nos eliminaríamos o simplificaríamos el 6 y tendríamos esto, 56 combinaciones. Entonces yo tendría que comprar 56 boletos para por fin de esa forma poder ganar. Y ya veremos qué tipo de premios también ganaríamos con una lotería así de fácil, ¿no? Este de aquí.
8. Número de boletos, vamos a comprar unos 20 boletos. 3. Y aquí verán, por fin tenemos un ganador. Aquí 4, 5 y 6. Como son simplemente 56 posibles combinaciones, es obvio que ahora sí podamos tener un boleto ganador. Y tenemos 2 boletos ganadores. 2 aciertos. 4, 5 y 6. Y aquí también 4, 5 y 6. Entonces, ese fue el ejercicio, muchachos. Para poder generar o para poder tener una cantidad determinada de posibilidades, para poder decir realmente qué tan fácil o difícil es una lotería, o si es una estafa o no, tiene que entender un poquito esta parte, que no es una matemática tan difícil quizás. Pero como les digo, de 56 combinaciones es obvio, tenemos 20 boletos, es obvio que puede haber una posibilidad de que podamos ganar. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la lotería que tenemos aquí, es de 45 números van a salir 6. Esos nos generan, pues obviamente, tener, como les decía en el ejercicio, 45 factorial entre los números posibles en la combinación 6 por 45 menos 6 factorial. Esto nos da 8 millones. Entonces tendríamos que comprar por lo menos unos 4 millones de boletos para asegurarnos justamente el premio ganador. La diferencia, que como les digo, tal cual como en este, que sí hemos ganado 2 veces, incluso hemos tenido 2 boletos de lotería. Ya verás tú qué tipo de premios tendría una lotería de este estilo, ¿no? Y sobre todo con cuánto ingresarías. Ponte que de una manera astuta el boleto valga $10 y el premio sería $50. Entonces es más fácil que ganes, sí, pero tendrías que invertir $200 para que ganes 50. Entonces evidentemente estás perdiendo. Es algo similar con la lotería más grande. El boleto te cuesta $1. Si tú compras 4 millones de boletos, probablemente tengas una probabilidad cercana, ¿no? de poder ganar. Pero en esos 4 millones te gastaste lo mismo en dólares, ¿no? Te gastaste esos 4 millones de dólares y el premio, por ejemplo acá, es el premio de $700.000. Entonces es una diferencia bárbara. Es por eso que es realmente muy difícil y poco rentable ganar la lotería. Lo más que puedes hacer es tener muchísima fe para ganar la lotería, y en este caso entra este otro algoritmo que tengo, que se llama el algoritmo de la fe. Un algoritmo para tratar de predecir el número de la lotería, pero si es que este video tiene la suficiente atención, no tiene el suficiente justamente apoyo, yo voy a explicarles ese algoritmo, cómo funciona y si realmente funciona lo puede incluso comprobar, ¿no? Ya dado que es un algoritmo de la fe, lo único que queremos hacer es acotar las posibilidades. Y bien, espero que les haya gustado este video, que les sea útil, porque no solamente pueden utilizar evidentemente este tipo de códigos para la lotería, sino lo pueden utilizar para juegos, ¿no? Por ejemplo, para un juego de naipes, para un juego de Yu-Gi-Oh, el juego del bingo, que ya lo tengo programado también. Entonces espero que les sea útil, que alguna de estas herramientas que les he mostrado les pueda servir para un posible trabajo, un posible ejercicio que tengan que resolver, que pueden suscribir también al canal para ver el contenido similar y que me sigan apoyando aquí. Muchísimas gracias.